¿Alguna vez te has sentido frustrada? Porque por más de que hagas todo por sentirte mejor contigo misma, algo no te termina cuadrando. Te arreglas, vas a terapia, comes sano, haces todo bien, pero por alguna razón no logras conectar con tu seguridad interna. Esa que ves que otras mujeres logran canalizar de manera tan fácil y tú te preguntas, ¿qué me hace falta a mí? ¿Qué más necesito hacer para tener esa energía magnética? Esa que no se puede fingir, esa que se siente el momento que esa persona entra a un cuarto. Bueno, te tengo noticias. Esas mujeres no son magnéticas por suerte o porque nacieron así. Son magnéticas porque están viviendo desde su energía femenina. Ellas no son más especiales que tú y tu derecho de nacimiento también es poder operar desde tu energía femenina. Simplemente tienes que hacer unos pequeños cambios. Así que en el video de hoy te voy a compartir los 10 hábitos que yo implementé en mi vida para activar esa energía femenina y poder pasar de esto, sentirme hipermasculinizada, ser controladora, perfeccionista, reactiva, sentirme incómoda recibiendo y tratando de probar mi valor constantemente, a esto, sentirme lo más magnética que me he sentido en mi vida, sentirme muy cómoda recibiendo, sentirme cómoda diciendo que no, dejando de complacer a otras personas solo por probar mi valor y sintiéndome 100% segura de quién soy. Y aunque los cambios de los que vamos a hablar hoy son internos, cuando tú empiezas a operar desde tu energía femenina, es inevitable que los cambios se vean externamente, como puedes ver en estas imágenes. Porque cuando operaba desde mi energía masculina, por más de que me pusiera vestidos, me maquillara, me hiciera las uñas, yo me sentía disfrazada. Porque la verdadera energía femenina viene desde adentro. Saca papel y lápiz que tengo mucho que compartir. Aquí no te voy a decir que vayas a tomarte un baño de pétalos de rosas. Todo lo que te voy a compartir son hábitos basados en neurociencia y psicología. Cosas que van a hacer cambios reales en tu vida. El primer cambio que hice fue regular mi sistema nervioso antes de tratar de cambiar mi vida. Siento que uno de los mayores errores cuando no te sientes feliz con tu vida es que tratas de cambiar todo afuera, todas esas cosas externas que te tienen insatisfecha, pero cuando tu sistema nervioso no se siente seguro persiguiendo u obteniendo estas metas, incluso si las consigues te vas a autosabotear y no las vas a poder sostener. Cosa que me ha pasado a mí varias veces. Para que entiendas lo importante que es esto, tienes que saber que tu sistema nervioso tiene dos modos. Como si le cambiaras el switch y depende en qué modo está, va a actuar de manera diferente. Cuando tú activas el modo simpático, es el modo que se activa cuando te sientes en peligro. Es cuando tu cerebro le manda señales a todo tu cuerpo de que tiene que prepararse porque algo muy malo va a pasar. Este causa alerta, estrés, ansiedad. Entonces, si alguna vez te has preguntado ¿por qué me autosaboteo? Incluso cuando consigo las cosas que yo quería tanto, ¿por qué hago todo para perderlo? Es porque si tu cuerpo se siente ansioso durante ese proceso, va a querer regularse, va a querer regresar a la calma. Así que va a hacer todo para autosabotear lo que está pasando y que puedas sentirte a salvo de nuevo. Que nos lleva al segundo modo de tu sistema nervioso, que es cuando se activa el sistema parasimpático. Este es el sistema que está diciendo estamos en calma, tranquilas, a salvo. Y cuando estás en ese estado es muy fácil experimentar presencia, conexión y placer, que son los 3 pilares más importantes de la energía femenina. Así que si yo te tendría que preguntar ahorita, de estos 2 modos que tiene nuestro sistema nervioso, ¿desde dónde crees que es más fácil ser magnética? ¿Desde el modo peligro o desde el modo calma? Obviamente desde el modo calma, pero cuando tú empiezas a cambiar tu exterior, a cambiar tus rutinas, a cambiar tus hábitos, a portarte más sensual o a vestirte de manera más femenina, porque crees que eso va a activar tu energía femenina, pero en el fondo no te sientes segura haciendo así, lo vas a autosabotear. Así que, ¿qué fue lo que hice? Todas las mañanas empecé a hacer una práctica somática. Esa es una práctica que utiliza tu cuerpo para regular tu sistema nervioso. Yo hago diferentes prácticas dependiendo de lo que necesite, pero actualmente estoy haciendo una donde apenas me despierto, sacudo todo el cuerpo y repito, estoy a salvo. Eso empieza a codificar tu cuerpo con estas nuevas creencias. Porque si has estado repitiendo afirmaciones por mucho tiempo y no te está funcionando, es porque a veces lo que la mente olvida, el cuerpo lo recuerda. Tu cuerpo sostiene todos los traumas que has vivido en tu vida. Por eso es importante que lo reprogrames también. El segundo cambio que hice fue empezar a trabajar mi apego ansioso. Según la teoría del apego, sabemos que las personas con apego ansioso están constantemente buscando validación externa. Una confirmación de que sí valen y
y que no las van a abandonar. Y existen otros estilos de apego, pero lo que yo me he dado cuenta es que usualmente si es que estás viviendo desde tu energía masculina, hay una probabilidad muy alta de que tengas apego ansioso, porque estar hipermasculinizada significa que estás tratando de probar tu valor por lo que haces por otras personas, por el lugar que ocupas en la vida de otras personas y por qué tan útil puedes ser para alguien más. Pero cuando sigues repitiendo estos patrones, lo que haces es reforzar la idea de que no confías en ti. Así que lo que yo hice fue empezar a trabajar en mi independencia emocional, es decir, dejar de preguntarle a todo el mundo ¿qué crees que debería hacer? ¿Qué opinas tú sobre esta decisión que yo voy a tomar? Empecé a preguntarme a mí misma, como si yo fuese dos personas, mi versión actual, la que era insegura, y mi versión futura, la que era 100% segura de sí misma. Y como yo ya tenía este mal hábito de preguntarle a todo el mundo su opinión para yo tomar decisiones, simplemente cambié el sujeto, pero seguía siendo yo. Y me preguntaba, ¿qué haría mi versión que está 100% segura de sí misma en esta situación? Entonces todavía agarraba un consejo externo, pero era de mi yo futuro, o de la versión en la que yo me quería convertir. El tercer cambio que hice fue que dejé de insultarme. ¿A qué me refiero con esto? No sé si te ha pasado que cometes un error, haces algo que no querías hacer y de manera automática dices, ay, qué tonta que soy, qué desorganizada que soy, qué despistada que soy. O cuando te pasa algo malo dices, obviamente me pasó eso, yo siempre tengo mala suerte. Cuando tú tienes ese diálogo interno, empiezas a reforzar la idea de que tú no eres capaz de lograr las cosas. Porque qué persona tonta, desorganizada, con mala suerte, que le sale todo mal, sería capaz de lograr algo. Imagínate que tú estás contratando a alguien para un trabajo y viene la persona y en la entrevista te dice, sí, yo quiero este trabajo, pero soy tonta, soy desorganizada, siempre llego tarde y hago todo mal y aparte tengo mala suerte. Claramente no confiarías que esa persona es capaz de hacer su trabajo. Y existe una teoría que se llama la teoría de la autoeficacia, que dice que las personas que creen en su capacidad de lograr algo son más propensas a hacerlo, incluso si no tenían las habilidades para lograrlo, solamente pensando que eran capaces. Así que lo que hice para salir de ese modo de víctima fue que dejé de decir las cosas como hechos. Si es que hacía algo mal, ya no decía, ay, qué tonta que soy, y lo empecé a cambiar por preguntas como, ¿cómo pude haber hecho esto mejor? ¿Cómo pude haber organizado esto mejor? ¿Cómo pude haber manejado esto mejor? Porque no creo que se trata de mentirte y decir, soy la mejor y hago todo bien y todo siempre me sale bien, porque todavía hay una parte dentro de ti que no cree eso. Pero cuando empiezas a hacer preguntas, tu cerebro se va a forzar a buscar las respuestas. Cuando tomes acción en esas respuestas, empiezas a reforzar, ah, sí soy capaz de hacer las cosas. El cuarto cambio que hice fue cambiar mi postura. Específicamente, tratar de abrir más el pecho. Porque cuando tú estás encorvada tratando de ocultar tu pecho, lo que estás haciendo es ponerte en posición de protección. Usualmente las personas más inseguras son las que tienen peor postura. Y no es coincidencia, es porque cuando tu cerebro cree que está en peligro, va a mandarle señales a tu cuerpo de que se ponga en posición de sobrevivencia. Va a tensar los músculos de tu cuerpo y por eso muchas personas tienen los hombros elevados porque tienen toda la zona del cuello y la cabeza tensos. Pero así como funciona de adentro para afuera, funciona de afuera para adentro. Así que si cuando sientes peligro, tu cuerpo te obliga a cubrirte para protegerte, cuando tomas una posición de apertura con los hombros alejados de tus orejas, estás mandándole la señal de vuelta diciendo, en realidad no hay peligro, en realidad estoy a salvo. Lo que hice para cambiar eso fue hacer muchos estiramientos de cuello y trapecios. Mi postura era tan mala y yo estaba tan tensionada que cuando empecé a hacer estos estiramientos yo sentí que mi cuello creció. Y les voy a poner aquí unas fotos para que vean la diferencia. El quinto cambio que hice fue que empecé a cumplirme lo que prometía. Incluso si no me gustaba, incluso si era incómodo, incluso si no tenía que hacerlo. Y esto no tiene nada que ver con disciplina. Esto lo empecé a hacer cuando entendí la neurociencia de tu autoconcepto, que esencialmente significa que todo lo que tú repites se vuelve parte de tu identidad, se vuelve familiar para ti, se vuelve tu nuevo normal. Y cuando tú constantemente inicias algo pero no lo concluyes, porque no te gustó, porque no tenías que hacerlo, porque no tenías alguna obligación detrás, estás familiarizándote con la idea de que tú no eres confiable. Regresemos al ejemplo de la persona que va a trabajar contigo y está haciendo la entrevista. Si es que esa persona te dice, yo puedo iniciar todos los proyectos que tú me des, pero no te prometo que los voy a terminar. Obviamente no confiarías en esa persona. Y este cambio fue de los más interesantes porque me hizo entender que la mayoría de veces que yo me autosaboteaba cuando quería cumplir un sueño era porque tenía miedo a fallar, porque no confiaba en que yo iba a terminar eso, no confiaba en que yo iba a saber sostenerlo, no confiaba en que yo era capaz. Así que lo que hice para solucionar ese fue que dejé de empezar tantas cosas al mismo tiempo. Me acuerdo que mi vida antes era como cuando tienes en la computadora 80 pestañas abiertas y tu computadora está súper lenta y no entiendes por qué.
qué, yo me sentí igualita. Había empezado 1000 cosas, pero no había concluido nada. Así que empecé con cosas pequeñas, como terminarme un libro si empezaba a leerlo, terminar una conversación en WhatsApp con una amiga si es que la iniciaba, o incluso si es que ya empezaba a ver un TikTok, terminármelo. Y no es algo que creo que tienes que hacer para siempre, pero si te cuesta confiar en ti, trátalo por un periodo de tiempo y luego ya te puedes dar el lujo de decidir qué terminas y qué no. El sexto cambio que hice fue que empecé a rodearme de mujeres que yo veía que estaban viviendo desde su energía femenina. Y te voy a enseñar cómo identificarlas. Cuando veas una mujer que sabe decir que no y que no está sobre justificándose, es decir, que si tú la invitas a algún lugar y no puede ir y te dice, disculpa, no puedo ir porque el tío de mi primo le pasó esto y tengo que ir para allá y yo soy cercana por esta razón y te prometo que la siguiente vez sí voy a poder ir. Cuando una mujer se siente segura diciendo que no, seguro es que está conectada con su energía femenina. Un simple gracias por la invitación pero no puedo ir, me avisas la próxima vez que hagas algo, es suficiente, no tienes que sobreexplicarte. Esa es una gran manera de identificarla, pero otra manera es cuando le das un cumplido. Cuando ella se siente cómoda recibiendo un cumplido, una invitación o un regalo, es porque ella está operando desde su energía femenina. Y la prueba es muy fácil. Si es que tú le dices, qué lindo está tu cabello, se ve súper hidratado, o cualquier cumplido que le quieras decir que sea genuino, y ella trata de hacerse de menos porque se siente incómoda, eso se puede ver como mi pelo hidratado, no, nada que ver. Si es que ves que responde de esa manera, es porque se siente incómoda recibiendo un cumplido. Ahora hablemos de por qué es importante rodearte de este tipo de mujeres que se sienten cómodas con su energía femenina por algo que se llama la disonancia cognitiva. Y en pocas palabras, es cuando tu mente piensa algo, pero la realidad es otra. Así que tú te quedas como que, creo que eso no es verdad. No hay coherencia con lo que estás pensando y lo que estás viendo. Esto pasa mucho cuando decimos afirmaciones y no sabemos hacerlo de la manera correcta. Y nos paramos frente al espejo y decimos, soy millonaria, soy millonaria, soy millonaria. Y luego abres tu cuenta del banco y dice menos $300. Y en lugar de motivarte, te causa frustración. No hay evidencia de que lo que tú estás diciendo es real. Así que no importa cuántas veces lo repitas, lo que tu cerebro va a hacer es coger esa información y botarla a la basura, porque debe ser mentira. Así que si tú ahorita estás trabajando en elevar tu energía femenina, pero únicamente te rodeas de mujeres que operan desde su energía masculina, que son hiper exigentes, que son muy autocríticas, que son controladoras, perfeccionistas, y tú vienes y estás tratando de hacer estos cambios, cuando tu cerebro vea que la evidencia es otra, va a decir, no, todo lo que me estás diciendo debe ser mentira, porque mira a todas estas mujeres, cómo ellas viven, cómo ellas piensan, esto tiene que ser lo correcto, así que vamos a pensar igual. Lo que yo hice para solucionar esto fue que empecé a ser más intencional con mis conexiones. Me di cuenta que ya habían mujeres en mi vida que operaban desde su energía femenina, pero yo no conectaba tanto con ellas, y es porque yo estaba operando desde la masculina. Así que empecé a pasar más tiempo con esas mujeres, pero la realidad es que no habían tantas en mi vida. Así que un gran tip que te puedo dar es que aproveches las redes sociales. Sé intencional sobre las personas de las que vas a consumir contenido y escoge un podcast, un canal de YouTube, un libro o un espacio donde puedas conectar con esta persona y se vuelvan como amigas virtuales. Yo siempre cuento que cuando inicié mi camino de crecimiento personal, todo el mundo a mi alrededor pensaba que yo estaba loca, pensaban que había perdido la cabeza, y la verdad es que era bastante solitario porque no tenía con quién hablar de estos temas que me interesaban. Así que empecé a escuchar podcasts, ver canales de YouTube y empecé a hacer estas amigas que no me conocían a mí, pero que para mí eran mis mejores amigas. Yo me sabía toda su vida, me veía todos sus videos y eso le daba evidencia a mi cerebro de que todos estos hábitos nuevos que yo quería tener sí eran posibles y sí existían mujeres que lo hacían. El séptimo cambio que hice, que ya lo hablamos un poquito antes, fue dejar de justificarme por todo. Este de hecho lo aprendí en terapia y yo soy el tipo de clienta que cuando me dices que haga algo te voy a preguntar por qué y de dónde viene y cuál es la teoría detrás. Me encanta aprender de psicología y en terapia yo aprendí que yo estaba constantemente sobreexplicándome y justificándome porque cuando era niña me hacían sentir culpable por tener autonomía. Es decir, que cuando yo quería hacer algo distinto a todo el mundo me hacían sentir rara, me hacían sentir culpable, me manipulaban emocionalmente y a veces la palabra manipulación puede sonar un poquito fuerte, pero a veces es muy sutil y de manera inintencional. Si cuando eras niña tú expresabas que querías hacer algo distinto que tu familia y tu familia podía decirte de manera muy sutil, ay, pero te vamos a extrañar y ya no vamos a estar todos juntos porque tú vas a ir a otro lugar y ya no vamos a podernos tomar la foto familiar o estar rompiendo la tradición. Este tipo de frases pueden parecer inofensivas y pueden venir desde un buen lugar, pero dependiendo de la edad en la que estabas, si es que tú no te sentías lo suficientemente segura de mantenerte con tu palabra y tu decisión y cedías ante esta micromanipulación emocional, eso causa que cuando seas una adulta te sientas muy culpable cuando tienes que decirle que no a alguien o cuando estás viviendo tu vida diferente a lo que esa persona lo haría. Para calmar esa culpa empiezas a sobreexplicarte, incluso cuando esa otra persona no te está pidiendo ninguna explicación. Lo que hice para solucionar esto puede sonar chistoso, pero cuando salí a caminar sola empecé a practicar decir que no. Empecé a decir frases como no
no gracias, no me sirve, hoy no me provoca hacer eso, y todo lo hacía mientras sonreía. Todo para empezar a mostrarle a mi sistema nervioso que yo estaba a salvo cuando decía que no. Y la neurociencia dice que lo que tú repites lo vuelves familiar. Así que poco a poco empecé a sentirme más cómoda diciendo estas frases sin explicar. Dejé de sentir culpa y dejé de sentir la necesidad de explicar por qué estaba tomando mis decisiones. El octavo cambio que hice fue permitirme sentir placer sin culpa. Como les dije al inicio del video, uno de los pilares de la energía femenina es el placer. Y cuando tú estás al extremo de solo utilizar tu energía masculina, puede que te dé culpa sentir placer porque has creado esta idea de que para sentir placer tienes que pagar un peaje. Por ejemplo, para sentir el placer de descansar tienes que haber trabajado muchísimo hasta literalmente ya no poder más para que te puedas merecer ese descanso. O para que puedas sentir el placer de comerte un postre necesitas haber hecho todos los workouts toda la semana, no haber faltado ni un solo día para poder ganártelo. Cuando creas esas conexiones neuronales donde tienes que pagar un precio para recibir placer y un día lo recibes sin haber pagado ese precio, vas a literalmente sentir como que te lo robaste, como que fuiste a una tienda y agarraste esa cosa que tanto querías, pero te la metiste a la cartera y te saliste. Y eso te llena de culpa porque dices, no pagué el precio, no pagué el precio. Todo esto nace desde tu falta de merecimiento, desde tu desconexión de lo que tú de verdad vales. Porque para ponerlo en el ejemplo en el que estábamos hablando, cuando tú estás conectada con tu energía femenina, sientes que eres tan valiosa que no tienes que pagar ningún precio. Solo ser tú ya te hace merecedora de lo que sea que tú quieras. Y lo que hice para solucionar eso fue permitirme descansar. Esa fue la principal para mí, porque yo no me permitía descansar si es que no estaba casi que al borde del desmayo. Así que empecé a poner en mi calendario todos los días un espacio para descansar, donde no tenía que ser productiva, donde me forzaba a no hacer. Y al inicio fue difícil, pero poco a poco me fui acostumbrando. Incluso si tienes que empezar con 10 minutos diarios, eso va a empezar a reprogramar tu mente. Ya estamos cerca del final. El noveno cambio que hice fue que me comprometí con hacer una práctica somática todos los días. Esto empezó cuando me certifiqué como maestra de yoga y leí el libro The Body Keeps the Score. Si no lo han leído, se lo recomiendo muchísimo, porque ahí fue donde aprendí que tu cuerpo guarda emociones. En ese momento yo ya iba como 3 años en mi crecimiento personal y yo hacía mis afirmaciones, hacía mis meditaciones, hacía mi journaling, yo hacía el trabajo, pero sentía que algo todavía no cuadraba. Sentía que todavía tenía estos bloqueos que, aunque ya los había mentalizado, era experta yo en analizarme y mis patrones y todo lo que estaba haciendo mal, pero todavía no lo podía poner en práctica. Durante este entrenamiento de yoga aprendí acerca de los chakras, que básicamente son centros energéticos que tiene tu cuerpo. Cada uno está relacionado con aspectos físicos, emocionales y mentales. Aquí les voy a poner el gráfico de dónde están ubicados los chakras en tu cuerpo. Son 7 en total y van desde la base de tu columna hasta la punta de tu cabeza. Y no les voy a explicar todos, pero solo para darles un ejemplo, el chakra raíz, que es el primero, está conectado con tu seguridad y tu estabilidad. Así que cuando tienes problemas sobre tu seguridad y estabilidad en tu vida, es muy probable que sientas dolor o que te sientas tensa en esa zona de tu cuerpo. Y eso lo viví yo. Cuando yo tomé la decisión de dejar de ser arquitecta y perseguir esta carrera para convertirme en coach, estuve cerca de 2 años con dolor crónico en mi espalda baja. Todos los doctores me dijeron que no había solución. Pero bueno, lo interesante de esto es que cuando tú haces prácticas somáticas, o sea, movimientos enfocados en cada uno de estos chakras, liberas los bloqueos que estás teniendo en esa zona de tu vida y puedes empezar a reprogramar tu cuerpo para que se sienta a salvo. Yo tengo un programa que se llama Magnetic as Fuck, en el que durante 66 días haces estas prácticas chakra por chakra para reprogramar tu cuerpo entero y tu mente entera con códigos de energía femenina. Así fue como yo pude dar ese último salto para empezar a vivir desde mi energía femenina, porque siento que a veces nos quedamos solo en la teoría. Y yo ya había aprendido la teoría por años, pero no sentía que la había encarnado. No se sentía parte de mí, sentía que simplemente la estaba fingiendo. Sentía que me repetía estas frases y estas afirmaciones, pero que algo dentro de mí me decía, esto no es cierto. Así que lo que hice para solucionar eso fue hacer mis prácticas somáticas. Pero no hacerlas 3 días y parar, 1 semana y parar, porque sí traté eso por un tiempo, pero no vi ningún cambio. Las hice todos los días, sin falta, por 3 meses. Porque está científicamente comprobado que tu cerebro se toma un mínimo de 66 días para poder recablearse. Yo sé que siempre escuchamos que en 21 días se hace un hábito, pero realmente los estudios dicen que en 21 días se puede empezar a crear un hábito. Hay hábitos que sí los puedes adoptar en 21 días, pero el cambio seguro pasa en los 66 días. Por eso yo hice que Magnetic as Fuck sea 66 días exactos. Mi equipo me dijo que no lo haga, que no era un número comercial, que la gente no se compromete por tanto tiempo, pero la verdad es que yo no iba a mentir y eso es lo que me tomó a mí, así que eso es lo que voy a enseñar. Si es que quieren entrar al programa para activar su energía femenina, les voy a dejar el link abajo. No solo son estas prácticas somáticas, también son clases magistrales
semanales y en cada una te enseño un neurocódigo de energía femenina para que lo puedas empezar a instalar. Pero si sientes que no es para ti, simplemente googlea prácticas somáticas y vas a encontrar un montón de videos de diferentes prácticas que puedes empezar a implementar en tus mañanas. El último cambio que hice fue que empecé a dejarme guiar. Si es que estás familiarizada con los arquetipos de la energía masculina y la energía femenina, la energía masculina guía y la energía femenina se deja guiar. Es por eso que cuando vives desde tu energía femenina, no tratas de ser controladora y hacerlo todo tú sola. Mientras tú más te dejes guiar y sostener por otras personas, más vas a reforzar la idea de que confías en otras personas. Porque recuerda que usualmente lo que tú piensas de otros es un reflejo de lo que piensas de ti. Y cuando existe esta desconfianza de otras personas es porque existe desconfianza interna. Estoy segura que si tú estás en tu energía masculina ahorita, una frase famosa tuya debe ser: si es que no lo hago yo, lo hacen mal. Y quiero que entiendas que eso viene de una creencia profunda de que las personas no son valiosas solo por lo que son, sino que son valiosas por lo que hacen. Así que tienes que mostrarle evidencia a tu cerebro de que sí confías en otras personas, sí confías en el juicio de otras personas, sí te sientes a salvo siendo sostenido. Y lo que hice para solucionar esto es que empecé a delegar cosas. Dejé de querer hacerlo todo yo, controlarlo todo yo, especialmente teniendo mi propio negocio. Yo quería ser la developer del website, yo quería ser la que lleva las cuentas, yo quería ser la que lleva el marketing, yo quería ser la que crea los programas, la que crea el contenido, la que organiza los photoshoots, la que edita los videos. Y la verdad es que sí puedes hacerlo todo tú, pero cuando quieres escalar y cuando quieres crecer, llegar a lugares a los que tú no puedes llegar sola, tienes que confiar en alguien más y entregarle eso que tú crees que lo harías sola. Porque tal vez sí lo podrías hacer sola, pero no lo harías tan bien o no lo harías tan rápido. Así que ahora delego casi todo en mi trabajo y me quedo solo con las cosas que yo genuinamente disfruto hacer, como editar los videos. Si llegaste hasta aquí, te felicito porque no es algo que todo el mundo puede hacer y quiero que te premies escribiendo abajo: ya tengo evidencias de que estoy comprometida con mi energía femenina. Con eso terminamos la clase de hoy. Gracias por estar aquí. Yo soy Marcia Holística, una life coach especializada en transformación de autoconcepto. Y si quieres ver las clases semanales, no te olvides de suscribirte. Y antes de irte, recuerda que tú ya eres capaz de hacer absolutamente todo lo que tú quieras.